Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 18, del 21 al 35. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: «Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces?» Jesús le contestó: «No solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7». Entonces Jesús les dijo: «El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros, que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: «Págame lo que me debes». El compañero se le arrodilló y le rogaba: «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: «Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti?» Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos a esta inmersión profunda. Vamos a explorar la intersección entre el perdón, el peso aplastante de la deuda, el resentimiento y cómo la mente justifica lo injustificable. Y es un relato fascinante. Tenemos a la figura de Pedro acercándose a Jesús, casi como si estuviera buscando un tabulador legal o un manual de recursos humanos. Sí, la pregunta es muy directa. Dice: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Hasta 7 veces. Que ya suena a mucho. Si analizamos el contexto histórico y social de la época, ofrecer un perdón de 7 veces por la misma ofensa a la misma persona ya suena como un estándar moral inalcanzable. El número 7 representaba la totalidad, la perfección. Claro. Básicamente, Pedro estaba sugiriendo un nivel de generosidad que ya lo pondría en la categoría de un santo a los ojos de sus contemporáneos. Es como pensar: ya dejé pasar 1, 2, 3 y llegué a 7. Ya cumplí mi cuota. Sí, mi cuota de ser la mejor persona del mundo, mi conciencia está tranquila. Y la expectativa seguramente era recibir una felicitación por esa propuesta tan elevada. Pero la respuesta que recibe, no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7, cambia las reglas del juego de una manera brutal. Híjole, sí. Hay que entender que esto no es una fórmula matemática. No se trata de multiplicar 70 por 7, llegar a 490 y llevar un registro obsesivo. Para decir: en la ofensa 491 ya tengo permiso para vengarme. El relato dice que el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. Históricamente, cuando un monarca decidía hacer una auditoría de este tipo, el ambiente se volvía de terror puro. No había tribunales de apelación. Y el primer servidor que le presentan tiene un problema masivo. La traducción común dice que debía muchos millones, pero si vamos al texto original, la cifra es de 10,000 talentos. Hagamos una pausa aquí para dimensionar eso. Sí, por favor, porque muchos millones suena a que simplemente debía la tarjeta de crédito a tope. ¿De qué tamaño era el problema real de este servidor en el contexto de su época? Para ponerlo en perspectiva, un solo talento equivalía aproximadamente a lo que un trabajador promedio ganaría en 15 o 20 años de labor ininterrumpida. ¡Wow! ¿15 o 20 años por un solo talento? Así es. Y debía 10,000 talentos. 10,000 talentos no es una deuda personal, es una cifra macroeconómica. Superaba por mucho los impuestos totales que varias provincias enteras pagaban a Roma en un año. O sea, era literalmente el equivalente al Producto Interno Bruto de una nación pequeña.
Es una cantidad tan absurda e hiperbólica que la audiencia original de Jesús seguramente soltó una carcajada al escucharla. Era una deuda matemáticamente imposible de pagar para un individuo. Imposible. Es decir, debía el presupuesto nacional. Y como es lógico, este hombre no tenía con qué cubrir semejante agujero financiero. Las consecuencias que plantea el rey son extremas y brutales. Las peores posibles. El texto menciona que manda a vender al hombre, a su esposa, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El nivel de destrucción personal es absoluto. Es perder la libertad propia y condenar a toda la descendencia a la esclavitud por generaciones. Todo por un déficit impagable. Ante esto, la reacción del servidor es de pánico total. Lógicamente. Se arroja a los pies del rey y hace una súplica que, a la luz de lo que acabamos de explicar sobre el monto, es ridícula. Le dice, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Una promesa completamente vacía, dictada por el instinto de supervivencia. Ante la aniquilación de toda su existencia, el cerebro reptiliano toma el control y promete lo imposible para ganar 1 minuto más de vida. Suena como ese amigo que pide prestada una suma millonaria y dice, dame un fin de semana, me pongo a vender unas pulseras artesanales en el parque y te cubro el PIB de Judea el lunes a primera hora. Es cómico de tan trágico que es, pero el rey no se ríe. No, y aquí está el punto de inflexión del relato. En el mundo antiguo, lo esperado ante una deuda de dimensiones catastróficas era la aplicación implacable de lo que llamamos justicia retributiva. Es decir, rompes algo de este tamaño, pagas con tu vida y la de los tuyos. Pero el rey siente lástima. Y la reacción de este monarca no es simplemente otorgar la prórroga ridícula que el servidor pedía. No reestructura la deuda, no le ofrece un plan de pagos congelando los intereses. Hace algo impensable. Lo suelta y le perdona la deuda por completo. Vamos a explicar esto con peras y manzanas porque es fundamental para el resto de la historia. ¿Qué significa exactamente este perdón total en términos de las dinámicas de poder? Significa la aplicación de una gracia absoluta. Ok. En términos sencillos, la gracia absoluta es recibir un regalo inmerecido que cancela un castigo totalmente justificado. El rey tenía todo el derecho legal, moral y financiero de destruir a este hombre. Sin embargo, decide absorber la pérdida él mismo. Wow. De un segundo a otro, la inmensa carga desaparece. El servidor pasa de estar al borde de la esclavitud generacional a ser un hombre completamente libre, con una hoja de vida en blanco. Es un acto de misericordia que rompe con cualquier lógica financiera. Uno se imaginaría que alguien que acaba de vivir esa experiencia, alguien a quien literalmente le acaban de devolver su vida, su futuro y a su familia entera, saldría de ese palacio flotando. Llorando de gratitud. Debería querer abrazar a cada persona que se cruza en la calle. Pero la historia da un giro que produce verdadera indignación. La ironía dramática es salvaje. Es brutal. Apenas sale este hombre recién perdonado, con su cuenta en ceros. Se topa con un compañero de su mismo nivel. Y este compañero le debía dinero. Pero la fuente hace un contraste clarísimo. Le debía 100 denarios, o sea, poco dinero. 100 denarios equivalía a unos 100 días de trabajo. Era una cantidad significativa para un obrero, por supuesto, pero era una deuda terrenal. Algo pagable. Exacto, era algo que con un poco de esfuerzo y tiempo cualquier persona podía llegar a saldar. Es una gota de agua comparada con el océano de los 10,000 talentos. ¿Y cómo reacciona nuestro protagonista? Este hombre que acaba de ser salvado de la ruina total. La descripción del texto no deja espacio a dudas. Es muy física y violenta. Sí. Dice que lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, exigiéndole, págame lo que me debes. Es una imagen de brutalidad pura, usando una analogía para aterrizarlo. A ver. Imaginemos a una persona a la que el banco, por pura benevolencia, le acaba de cancelar una deuda hipotecaria de 40 millones de pesos. La persona sale del banco, respira el aire de la libertad, dobla la esquina y se agarra a golpes con un compañero de la oficina porque le debe los 15 pesos del pasaje del camión. Es una falta de perspectiva espeluznante. Y detrás de esa falta de perspectiva hay un fenómeno muy profundo de ceguera psicológica y disonancia cognitiva. ¿Cómo funciona eso en su cabeza? Este servidor acaba de experimentar la humillación máxima. Estuvo arrodillado, rogando por su vida ante el poder absoluto del rey.
sintiendo que era la criatura más minúscula y vulnerable del mundo. Claro. Cuando sale y se encuentra con alguien que le debe a él, su cerebro ve una oportunidad para recuperar el poder perdido. En lugar de extender la gracia que recibió, decide convertirse él mismo en el rey implacable. Necesita aplastar a alguien más para reafirmar que tiene control sobre algo en su vida. ¿Qué mecanismo de defensa tan retorcido? Aplastar al más débil para sentir que el terror que acaba de vivir no lo definió. Es un instinto de compensación terrible. Pero hay un detalle en el texto que hace que esta escena pase de ser triste a ser verdaderamente macabra. El compañero agredido se arrodilla ante él. El espejo perfecto. Sí. El compañero cae de rodillas y le ruega usando exactamente el mismo guión. Le dice, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Son las mismas palabras, la súplica idéntica que el primer servidor usó minutos antes frente al monarca. ¡Qué fuerte! La gran diferencia es que, en el caso de este compañero, la promesa sí era realista. 100 días de trabajo se pueden pagar con un poco de paciencia. Le están poniendo una grabadora con su propia voz enfrente. La oportunidad para sentir empatía es gigantesca. Casi le muerde la nariz. ¿Cómo es posible que no haya una conexión? Un momento de decir, yo estuve ahí hace 15 minutos. Porque recibir un beneficio externo, incluso uno que te salva la vida, no transforma automáticamente el interior de una persona. La gracia se recibió legalmente, la deuda económica desapareció, pero el corazón del servidor nunca la asimiló. ¿Se quedó igual por dentro? Su estructura mental sigue operando bajo una lógica de crueldad, escasez y exigencia. El texto es tajante, menciona que no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Lo cual desde un punto de vista práctico es dispararse en el pie. Si lo mete en una prisión para deudores, ¿cómo demonios espera que el hombre trabaje para juntar el dinero y pagarle? Exacto. La gente se da cuenta de la hipocresía. El texto relata que los demás compañeros, al ver lo ocurrido, se llenan de indignación. Ese sentido de justicia colectiva es lastimado profundamente. Y toman acción. Van y le cuentan al rey cada detalle de lo sucedido. Son los informantes que destapan el abuso. La figura de los compañeros es vital, porque representan el sentido común moral que el protagonista perdió. Cuando la noticia llega a oídos del rey, la respuesta es completamente opuesta a su primera intervención. Ahora sí hay furia. Lo manda llamar y la confrontación no deja lugar a justificaciones. El rey expone la hipocresía central llamándolo por lo que ahora ha demostrado ser, siervo malvado. Duro. Ya no hay espacio para la compasión, hay un juicio ético implacable. Le recuerda la mecánica de lo que sucedió antes. Le dice, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. Y la estocada final, la pregunta que sostiene toda la estructura moral de la parábola es brutal. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Es una pregunta que no espera respuesta. Porque la respuesta es obvia. Es el núcleo de la justicia que plantea este pasaje. Es el establecimiento de una regla inquebrantable. El perdón otorgado exige compasión compartida. Y como esa regla se rompió, el desenlace es severo. El rey retira la gracia. El texto dice que lo entrega a los verdugos, y en algunas traducciones históricas se refiere específicamente a los torturadores, para que no lo soltaran hasta que pagara todo lo que debía. Así de drástico. Pero a ver, conectemos esto con el principio del análisis. Si lo entregan a los verdugos hasta que pague la deuda original, y la deuda original era el Producto Interno Bruto de un país entero, Sí. lo están sentenciando a un castigo eterno. Es una tortura que no tiene fin, porque la deuda jamás podrá ser pagada. Nunca. El anfitrión de aquel perdón escandaloso y hermoso ahora se convierte en el agente de una condena perpetua. Te quedas atrapado en una prisión de deuda perpetua. Y aquí es donde la narración de la parábola termina y Jesús da un paso atrás para entregar la conclusión literal, dirigida a su audiencia. ¿Cuál es esa sentencia? Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Ahí está la clave. De corazón. Esa frase cambia todo el peso de la historia. Obliga a una evaluación interna. Este texto establece que la gracia es como un flujo de agua. Si la recibes pero te niegas a extenderla hacia los demás, actúas como una represa. Claro. Interrumpes ese flujo y el agua se estanca, pudriéndose dentro de ti.
Perdonar de corazón significa que no basta con un perdón de dientes para afuera. No sirve de nada el clásico «te perdono, pero no olvido». O mantener la ofensa guardada en un cajón para usarla como munición en la próxima discusión. Tal cual. Exige una transformación interna profunda. Una verdadera renuncia al deseo de revancha, a esa libreta de agravios de la que hablábamos al principio. Fuimos testigos de la ceguera absoluta de un hombre que, habiendo sido salvado de la ruina, asfixia a su compañero por unas cuantas monedas, ignorando sus propias palabras de auxilio en boca de otro, hasta llegar finalmente a esta advertencia durísima sobre las consecuencias de aferrarse al resentimiento. Y si llevamos este principio fuera del texto antiguo y lo aplicamos a las interacciones humanas en pleno siglo XXI, la relevancia es indiscutible. Totalmente actual. Vemos cómo guardar rencor por ofensas menores se convierte en la práctica en beber veneno esperando que el otro muera. Aferrarse al resentimiento es construir una prisión a la medida. Como vemos en la parábola, el siervo malvado termina encerrado. Este texto funciona como un espejo psicológico para evaluar cómo la incapacidad de perdonar fractura las relaciones modernas y destruye la salud mental colectiva. Es muy revelador. Solemos pensar que cuando le negamos el perdón a alguien que nos ofendió, lo estamos castigando. Sentimos que tenemos el control, que somos los guardianes de la justicia moral. Pero es una ilusión. En realidad, al mantener esa deuda viva en nuestra mente, nos estamos encerrando a nosotros mismos en la celda junto con los verdugos. Nos convertimos en rehenes del evento que nos lastimó. La advertencia final plantea una exigencia monumental. La condición impuesta es perdonar de corazón. Es decir, tiene que ser un acto genuino, auténtico, nacido de una comprensión profunda de la propia fragilidad humana y motivado por la compasión. Es una reflexión que incomoda, que resuena mucho. Y que el texto deja sobre la mesa para que cada mente la explore desde sus propios límites. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Hasta la próxima.